La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Carlos Urquijo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, vamos con esta sección que me parece absolutamente imperdonable el no tenerla, ni olvido ni perdón. Nosotros estamos en nuestros principios y se acabó la historia. Al que le guste, maravilla, y al que no, tiene por ahí otras radios. Carlos Urquijo, ya lo hemos explicado, pero vamos a seguir remarcándolo. Se llama así, evidentemente, por referencia a ETA y por referencia a la herencia política de ETA, porque el que se piense que esto se ha acabado, de verdad que se lo haga mirar y sobre todo que se lo haga escuchar. ¿Vale? Porque como lo vamos a estar explicando, y hoy, Carlos, nos traes una cosa que a mí me ha tocado especialmente las narices en un bloque que le llamamos así, le llamamos actualidad, y son las vacaciones de Miquel Ancha, que es que ha argumentado que estaba de vacaciones y que cómo iba a pasar a declarar y a que le tomasen declaración por el asesinato de Gregorio Ordóñez. No sé, a lo mejor durante el asesinato decidieron prescindir de las vacaciones, ¿verdad? Pero me da que eso no le va a resucitar a Gregorio Ordóñez. Vamos a hablar de Merche Ipurúa, cómo no, por supuestísimo, y si te parece vamos a empezar por recordar, porque vamos a ir homenajeando a gente que evidentemente fue asesinada por la banda terrorista y en concreto coincidiendo hoy, fecha de aniversario, nada más y nada menos que 9 asesinados. Carlos. Bueno, efectivamente, hoy concretamente se conmemora el asesinato de Cristóbal Martín, que era subteniente de la Guardia Civil y fue asesinado de un tiro en la nuca en Bilbao. Pero la semana anterior, por seguir, digamos, un orden cronológico, ya que la última semana, cuando iniciamos el programa, no pudimos hacer referencia, y como bien decías, el programa se titula Ni olvido ni perdón, no vamos a olvidar las víctimas que se produjeron en diversos años en esta semana de septiembre. Las voy a citar únicamente, rápidamente, pero con el respeto que merecen. El 2 de septiembre del año 78 fue asesinado a tiros en Usurbil un taxista que se llamaba Amancio Barreiro. Ese mismo 2 de septiembre, pero del año 90, fue asesinado en Bilbao José Manuel Alba, que era guardia civil, con un coche bomba. Igual que su compañero Luis Alberto Sánchez, también guardia civil, asesinado ese mismo día en Bilbao, también con un coche bomba. En el año 92, un 2 de septiembre, fue asesinado en Salamanca con una bomba lapa en su coche el coronel del Ejército de Tierra, Antonio Heredero. El 3 de septiembre del 80 fue asesinado a tiros en Santurce Antonio Fernández. El 5 de septiembre del 97 fue asesinado el Policía Nacional Daniel Villar en Basauri, también con una bomba lapa. El 6 de septiembre del 80 se asesinó en Erenchun, cerca de Vitoria, al capitán de la Policía Nacional, Basilio Altuna, de un tiro en la nuca. El 6 de septiembre también del año 83 fue asesinado un hostelero, Antonio Quintanilla, el de Hernani, asesinado a tiros delante de su mujer y de su hijo. Y por último, como decíamos al principio, el 8 de septiembre del año 87 fue asesinado el subteniente de la Guardia Civil, Cristóbal Martín, en Bilbao, de un tiro en la nuca. Esos son los aniversarios que tenemos que Carlos, no olvidar. No, totalmente. Y el abrazo más fuerte y más sentido a todas sus familias y el agradecimiento por todo lo que hicieron y la sangre que han tenido que derramar por España y por la Constitución. Carlos, déjame recordar, porque muchas veces hablamos de que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, es lo mismo. O sea, el Partido Socialista es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es el Partido Socialista y ya no queda ningún otro partido ni nada parecido bajo esas siglas. Pero Pedro Sánchez lo hemos destacado muchísimas veces, la traición brutal que ha hecho a sus propias filas, olvidándose nada más y nada menos de que tienen 12 víctimas mortales propiciadas por la banda asesina ETA. Pero es que escuchando, claro, los recordatorios que hacías y los homenajes, claro, me estaba viniendo a la cabeza el destrozo que está haciéndole a la Guardia Civil, a la UCO y a toda la Guardia Civil. Gente que ha dado sangre por España por todas partes. Bueno, efectivamente, creo recordar de memoria que son 210 guardias civiles los asesinados por ETA a lo largo de su trayectoria criminal de 50 años. En estos momentos, pues este instituto tan ejemplar, de la Guardia Civil, es un obstáculo y resulta molesto a las trapacerías del gobierno de Sánchez y de algunos de sus ministros, y lógicamente, pues lo mismo que en su momento relevó al coronel Sánchez Corbí como jefe de la UCO, o al coronel Pérez de los Cobos al mando de la Comandancia de Madrid,
pues ahora pretende pues poner obstáculos a una de las de los mejores a una de las mejores secciones dentro de la Guardia Civil, como es la UCO, ¿no? Carlos, mientras Carlos, ocurre... si te parece, como has citado a Miquel Ancha, sí quería recordar un poco. Vale, luego es Carlos, que no se nos olvide Merchet Purúa, porque claro, mientras ocurrían estos... Por eso es la portavoz de Bildu. Exacto, mientras ocurrían estos asesinatos, resulta que Merchet Purúa tenía tiempo para hacer apología del terrorismo y su periódico marcaba los objetivos. Bueno, así, una cosa de nada, vamos. Venga, pero vamos con Miquel Ancha, Carlos. Volviendo con Miquel Ancha, este individuo ha sido llamado a declarar pasado mañana a la Audiencia Nacional, porque entre el año 93 y 2004 fue el jefe de ETA. Entonces, un juez de la Audiencia Nacional ha creído conveniente llamarle a declarar por ordenar, junto a otros miembros de la cúpula de ETA, el asesinato de Gregorio Ordóñez. Y curiosamente, como decías, su defensa ha solicitado el aplazamiento a una fecha posterior al 12, porque del 4 al 11 este individuo está de vacaciones en Mallorca. Pero quiero recordar, en relación con Miquel Ancha, que este terrorista que ha cumplido condena en Francia ha sido contratado en los años 2023 y 2024 por los ayuntamientos de Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezkoa, en Navarra, como coordinador de los grupos de lectura en euskera de sus bibliotecas públicas. Y yo me pregunto, cuando tanto nos escandalizamos con otro tipo de delitos y de delincuentes, ¿para cuándo va a haber una reforma? ¿Para cuándo va a proponer el Gobierno o el Partido Popular o Vox una reforma de la ley que impida que individuos condenados por terrorismo reciban subvenciones o contratos de la Administración Pública? ¿Para cuándo? Totalmente de acuerdo. Resulta que no puedes hacer un contrato con la Administración Pública si no estás al corriente de pagos con la Seguridad Social, por poner un ejemplo. Pero sí lo puedes hacer si has asesinado gente. Es maravilloso, ¿eh? Nuestra aplicación legal es maravillosa. Luego también en relación con Navarra, luego vamos con Aizpurúa, si quieres. Sí. Me ha llamado también la atención, no hemos tenido ocasión de comentarlo, además lo hicieron un poco de tapadillo porque fue una comisión celebrada en la primera semana de agosto. Las comparecencias que se han aprobado para la comisión de investigación de Servinávar, que es la empresa a través de la cual Cerdán controlaba la corrupción en Navarra, ¿no? Y cómo María Chivite, que debe la presidencia de la Comunidad de Navarra a los votos de Bildu, una vez con la abstención, otra vez con el voto a favor, bueno, pues ese pacto de no agresión ha impedido, a pesar de que fueron solicitadas, que comparezcan en la misma Ábalos, la propia María Chivite, que es precisamente la que era presidenta del Gobierno de Navarra cuando se adjudicó el túnel de Belate por 76 millones de euros, que es uno de los principales nudos o nidos de la corrupción que se está investigando, y también Uxue Barcos, que también fue la presidenta del Geroa Bai, en definitiva del PNV en aquellos años, ¿no? No deja de sorprender que Bildu se haya opuesto a estas comparecencias. Lo de sorprender lo dices con ironía, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Mañana por mí, ¿no? Claro, recuerdas las famosas declaraciones, ¿no? De un tal Arnaldo Otegi. Si por sacar a 200 y pico presos tengo que darle lo que hay a los presupuestos, pues, se lo doy. Pues aprueba, ¿no? Claro, pues si tengo que darle lo que hay a los presupuestos, como para no darle lo que hay a parar una comparecencia que investiga corrupción. Total, si vamos a comparar corrupción con asesinatos... El mismo Otegi que comentábamos la semana pasada, que esta semana se ha vanagloriado el boicot a la etapa de la Vuelta a España, que tuvo que ser suspendida en Bilbao, ¿no? La que también apareció por medio otro terrorista de ETA, Ibon Meñica, condenado en un par de ocasiones, una por Jarrá y otra por el caso Bateragune, por haber organizado este sabotaje y a la vuelta, ¿no? Y ya digo que Otegi vanagloriándose a través de un tuit de que colocaban al País Vasco como referente mundial. Y también me apetece, o creo que es conveniente recordar, cómo en relación con este asunto de este equipo israelí, que en definitiva está patrocinado por una empresa canadiense, cómo se ha pedido por parte del director de la Vuelta que igual lo conveniente sería que dejaran de correr, que se marcharan, que no pueden expulsar, pero que se marcharan. Esto me ha recordado cuando, por ejemplo, en los domicilios de los concejales del PP y del PSOE en el País Vasco se lanzaban cócteles molotov o se ponían bombas caseras, los vecinos se indignaban muchísimo, pero la indignación no les llevaba a pedir que ETA dejara de matar y que ETA se disolviera,
sino que decían que corrían un peligro gravísimo y lo que tenían que hacer los concejales del PP y del PSOE era dejar de vivir donde habían sido atacadas sus viviendas, ¿no? Dice, Carlos, ese es el país que tenemos, el País Vasco y España, ¿no? Sí, sí. El otro día, cuando el director de la Vuelta Ciclista hizo precisamente ese comentario, el editorial del programa lo hice por ahí, porque me recordó tanto aquella etapa. Digo, perdona. Además, en el comunicado del director técnico de la Vuelta indicó una cosa. Decía, por la seguridad de los demás. Dice, perdón. O sea, la seguridad de los integrantes del grupo israelí te importa un soberano comino, te da igual. O sea, tienes las santas narices de escribirlo. Por la seguridad de los demás. Bueno, vamos con Merche Ipurua, si te parece. Sí, bueno, Merche Ipurua, que no sé si sabes cuál es su segundo apellido, que tiene su gracia. ¿Cuál es? ¿Lo conoces? No. Pues es Merche Ipurua Arzayus. Joder, bien. Que es pues es casualidad, la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, ¿no? Y como lleva tantos años ya en la tribuna y parece una persona decente, yo quiero recordar que cuando se cerró por orden del juez Garzón en el año 98, en el verano del 98, el diario Egin, en el que ella ya trabajaba, junto a otras personas fundó el diario Ogara, del que fue directora entre enero del 99, desde su fundación, hasta el año 24. Uh-huh. Un diario que, al igual que hacía Egin, señalaba objetivos, como tú recordabas, y a través de sus anuncios de compra, venta, etcétera, también los comandos de ETA se pasaban información. Pero también conviene recordar que esta señora, en el año 1983, era directora de un semanario que se llamaba Punto y Hora de Euskal Herria, yo todavía lo recuerdo, que en su número 320 del mes de septiembre, concretamente en su página 5, publicó un editorial titulado Por los gudaris de ayer y de hoy. Y también publicó en esa misma revista, en ese mismo mes, en la página 15, una entrevista con el hermano de un etarra que se llamaba José Javier Alemán, al que le había estallado una bomba en Tafalla en el año 82 y que había fallecido. Como podéis imaginar, eran comentarios elogiosos en defensa de lo que ellas llamaban la lucha, ¿no?, de los gudaris en el 36 y los gudaris ya después de Franco, ¿no? Pues bueno, por este editorial y por esta entrevista, Merche Ipurua fue condenada por la Audiencia Nacional el 8 de octubre del 84 por un delito de apología del terrorismo a un año de prisión menor y a un año también de inhabilitación para cargo público. Pues nada. Esta es la sujeta que ahora ejerce de portavoz de Bildu y socio preferente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y recordemos que lo mismo que María Chivite en Navarra ha obtenido la presidencia de su gobierno regional gracias a los votos de Bildu, Pedro Sánchez obtuvo su estancia en la Moncloa gracias a los votos de Bildu. O sea que con más motivo que nunca lo de ni olvido ni perdón, Carlos, que un placer. Ni olvidamos ni vamos a perdonar. Y vamos a seguir recordando, evidentemente, los que estaban y están. Básicamente para que para que dejen de destrozar España. Que un placer, Carlos, de verdad. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Un placer y un abrazo enorme. Y después de esta sección, porque hay quien que les diga, todavía con la voz más alta, viva España y viva la libertad.